Bien, entonces antes de iniciar las clases vamos a conversar del sílabus. Ayer les comenté con respecto a la sumilla, ¿no?, que les mostré que es parte del sílabo, que además él es el que nos manda y lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero pues toda esta sumilla se tiene que dividir, ¿no?, y se tiene que ser un poco más específico en aquellos temas que se van a tratar, ¿no? Yo voy a hacer algunas correcciones porque, como les comenté ayer, inicialmente yo me iba a hacer cargo de la teoría. Entonces aquí voy a colocar que me encargaría de teoría y laboratorio. Así que voy a corregirlo y de ahí lo voy a cambiar. Siempre así va a haber ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, ayer se corrigió lo que se había visto en el texto, que estaba mal escrito. Inclusive por ahí faltaba una frase, entonces se ha corregido ya, ¿no? Como las clases apenas serán 4 semanas aquí, así que ya lo demás es en pizarra, ¿no? Entonces, al menos para estas clases. Entonces yo siempre voy corrigiendo y cambiando. Ya cuando terminemos todas estas semanas, ya al final ustedes bajan las últimas versiones. Ya. En el sílabo sí a veces hay cambios, porque como hay que ir mirando qué es lo que se hará, qué no, de repente se aumenta alguna cosa más, etcétera. Entonces, eso sí ya hasta el final del ciclo, ¿no? Pueden haber cambios. Entonces, se inicia con los errores y aritmética en la computadora, porque como ya les he ido comentando, va a haber entonces un problema aquí, ¿no?, con respecto a eso. Entonces sería bueno apenas ver una parte introductoria de los sistemas de numeración, diferentes tipos de base, ¿no? En particular decimal y binario, porque el decimal es el que nosotros usamos todo el tiempo, y mientras que el computador usa el binario, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y algunas conversiones, cómo se convierte de uno a otro, ¿no?, dependiendo de que si es un entero, si es un número real, etc. Luego estaría bien trabajar un poco los errores que empiezan a aparecer ya por las fórmulas, ¿no? Es decir, yo trabajo alguna fórmula, como por ejemplo lo que siempre se usa mucho aquí es la expansión de Taylor, porque él nos permite trabajar con algunos de los términos de esa expansión. Entonces aparecen los llamados errores. Esos son los errores de las fórmulas, pero aparte están los errores de los dígitos. Como ya les comenté ayer, el conjunto de números reales en una computadora es bastante pequeño y entonces hay algunos números que la computadora no va a reconocer porque simplemente ella no lo tiene considerado, ¿no? Entonces ahí empiezan lo que también se llamará error de truncamiento y de redondeo. Y entonces hay una forma de medir esos errores, que va a ser lo que aquí llamamos error absoluto y relativo. Pero eso es bueno cuando uno conoce el valor exacto. Deja de ser bueno cuando uno no lo conoce, que es justamente eso lo que yo no quiero tener. O sea, si yo no puedo resolver un problema analíticamente, pues entonces me voy a las técnicas numéricas. Entonces ahí es donde hay toda una teoría que se llama análisis numérico, que hace ese estudio del error pues sin conocer la solución exacta, porque en realidad ese es el problema, ¿no? Y vamos a hablar un poco de las causas de esos errores. Aquí de repente hago una unión entre estos dos y agrego un tema adicional aquí. Parece que acá está parece que fuera un montón de cosas, pero realmente no. Me parece que esto de aquí lo voy a subir aquí arriba y de ahí ya colocaré un tema más por ahí. Luego ya vienen los ceros, ¿no? Los ceros de funciones, lo que llamamos resolver una ecuación no lineal, ¿no? Me aparecen una serie de métodos, ¿no? Método de la bisección, falsa posición, método de Newton
modificado, método de combinación, etc. Una serie de métodos para ese caso. Algunos usan 2 números reales para trabajarse, otros uno, como es el método del punto fijo, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio. Cada uno tiene sus bondades, ¿no? Por ejemplo, el método de la bisección es un método que siempre converge, porque ese es otro asunto. Todos ellos generan sucesiones, todos ellos van a hacer sucesiones. Entonces, ustedes saben por el cálculo que he llevado, que pues yo tengo una sucesión, cuál es la garantía de su convergencia, que en este caso serían los valores exactos que resuelven el problema, ¿no? Entonces, el método de bisección es un método lento, pero es un buen método, porque él siempre te va a llevar a la solución exacta, solo que lo hace lentamente, ¿no? Ese es el problema del bisección. Entonces, ¿qué pasa? Este método de bisección se suele usar para los otros métodos, porque los otros métodos van a requerir de aproximaciones iniciales. Entonces, y uno de los métodos muy buenos es el método de punto fijo. Luego me dicen ahí en su milla que se trabaja el sistema de ecuaciones no lineales. Yo hace mucho tiempo que trabajaba el método de Newton. Voy a tener que volver a recordar ese interesante método. Es un método muy similar al Newton para una sola ecuación no lineal. Como les decía, de aquí para adelante resuelve ecuaciones no lineales o lo que nosotros decimos aproximación de cero de funciones, ¿ya? Ya de aquí, este último, yo no sé si solamente hablaré de Newton, de repente me voy un poco más, pero primera, como ustedes son un plan para mí nuevo, que yo no he trabajado, entonces por eso es que el sílabo puede ir cambiando, ¿no? Pero por el momento yo puse acá el método de Newton, que es para resolver un sistema, o sea, son varias ecuaciones, sistema, varias ecuaciones no lineales, ¿no? Es muy similar al método de Newton para una ecuación. Luego me piden trabajar los sistemas lineales, ¿no? En los sistemas lineales ya ahí viene pues ¿no? Matrices, porque ustedes han visto álgebra, saben que si ustedes tienen un sistema lineal pueden escribirlo como una matriz, ¿cierto? Entonces en ese caso hay una serie de métodos, el básico, siempre hay un método básico, siempre. Es el de eliminación gaussiana, que en este caso yo he comentado ahí con sustitución hacia atrás, ¿no? Pero en realidad hay también con sustitución hacia adelante. Entonces, esa es una forma. Esos son los básicos, ¿no? Luego entonces aparecen las estrategias de pivoteo. Yo necesito de que ustedes aprendan bien en esta primera parte, para que vean bien eso, esta parte de redondear, ¿no? Que vamos a ver por aquí. O sea que tú tienes un número y tú lo vas a redondear, lo vas a cortar con una cantidad finita de dígitos. Porque esa historia de aquí, de sistemas lineales, de estrategias de pivoteo, están relacionados justamente a eso. Porque como uno corta o redondea, que es lo que el computador hace, pero él lo hace con una mayor cantidad de dígitos, ¿no? Bastantes dígitos, 40, MATLAB, por ejemplo, son como 40, etc. Entonces, él no va a dar realmente los resultados exactos, va a haber problemas, que luego vamos a ir comentando. Y entonces ustedes tienen que recordar bien esa parte de que cuando van a cortar un número lo van a redondear, ¿no? Que ya vamos a ir conversando en estas primeras semanas. Entonces ahí tienen que saber bien eso para que ustedes puedan mostrar que realmente pues al usar las estrategias de pivoteo esa situación se corrige. Esas malas soluciones se evitan. Luego, como usted sabe, como sabe del álgebra, que un sistema lineal usted lo puede escribir como el producto de una matriz por un vector incógnita igual a un vector independiente, entonces usted puede factorizar la matriz.
Entonces ahí viene la factorización, que es la factorización, que una matriz usted la factorice de la forma L por U, donde L es una matriz triangular inferior y U es una matriz triangular superior, ¿no? Entonces, y aparece pues las definiciones de matrices definidas positivas, porque igual que en toda teoría, si usted tiene un sistema lineal, que es lo que me garantiza saber de que realmente va a tener solución exacta y no va a tener infinitas soluciones, o no va a tener simplemente no va a tener solución. Entonces todas esas situaciones pueden aparecer. Entonces las matrices llamadas definidas positivas son las que me van a indicar cuando yo tengo un sistema que contenga esta matriz va a tener solución. Y hay una serie de teoremas que por ahí van a aparecer, ¿no? Ahora, estos son los llamados métodos directos. Semana 9, semana 10. Por ahí también voy a hablar de determinante. Ve, ahorita me acabo de dar cuenta que no escribí determinante. Entonces hay que agregar determinantes. Es importante determinantes, de todas maneras. Y acá tenemos entonces que hablar de normas, ¿no? Normalmente uno en academias, todo eso hablan de valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de un número real. Bueno, norma matriciales cuando ya los elementos son de otro tipo. Cuando usted habla de valor absoluto, el valor absoluto es para un número real, ¿cierto? Entonces el conjunto que usted está trabajando cuando habla de valor absoluto es de los números reales, ¿no? Entonces yo digo el valor absoluto de menos 2 es igual a 2, ¿no? Valor absoluto de 2 igual a 2. Entonces ahí viene el término de norma. En realidad el valor absoluto es una norma del conjunto de los números reales, pero no se le llama norma porque es unidimensional. Simplemente se le llama valor absoluto, ¿no? Ya cuando empiezan a ser los elementos de otro tipo, ya no números reales, por ejemplo acá matrices, aparece el término de norma. Y las normas tienen que satisfacer ciertas condiciones para ser norma, algo como el valor absoluto, ¿no? Entonces, eso vamos a comentarlo en su momento, porque de aquí para adelante ustedes van a necesitar mirar cómo se comportan, como les vuelvo a repetir, la solución exacta con la solución aproximada. Y su comportamiento es como decir, bueno, en norma, cómo es la solución exacta con respecto a la aproximada. Entonces van a necesitar conocer lo que es norma y qué tipo de normas hay, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de eso. No se olviden que si usted tiene un sistema lineal, la solución es un vector, ¿cierto? Tengo mi sistema lineal, son varias incógnitas, esas incógnitas forman un vector. Entonces ahí van a tener ese vector. Entonces, quieren ustedes tomar ese vector solución y diferenciarlo con el vector exacto, ¿no? Pero como usted no va a tener el vector exacto, que siempre va a ser el problema, entonces habría que ver si hay una cuota que sí me permita decir qué tan cerca es uno del otro. Ese es el asunto que siempre ustedes van a tener que ver. Y de ahí para adelante ya empiezan los métodos iterativos. Los métodos anteriores son los llamados métodos directos y de aquí para adelante, semana 12, son los métodos iterativos. Que ya lo veremos en su momento. Y también van a necesitar interpolar, ¿no? Interpolación quiere decir que usted tiene una función f, cualquiera, y usted quiere evaluar a f en algún punto, pero no conoce f en el sentido de que de repente tiene usted un conjunto de datos o algo. ¿A qué hora son? No entendí. ¿Intervalo? ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, Eric? Sí, profesora, como decía, iteración de los valores. ¿Perdón? ¿Integración de los valores? Continuemos. Bien. Entonces usted quiere, dice, encontrar f
evaluado en un punto, ¿no? Por eso dice, aprende a determinar un polinomio tan cerca como se desea una función dada. Usted tiene de repente un conjunto de datos. No va a tener a la función en sí. Pero usted quiere calcular esa f en un punto determinado. Entonces ahí viene la idea de interpolante. Voy a interpolar, voy a crear un polinomio que se acerque bastante y que use todos esos datos, ¿no? O de repente puede ser que la función sea una función muy complicada, difícil de determinar de repente el valor, entonces usa un polinomio interpolante. Entonces ahí salen las cosas que me pueden ayudar, que serían los polinomios, ¿no? Hay varios tipos, igual como siempre habrá uno básico que es el polinomio de Lagrange, y luego ya aparecen otra serie de polinomios que van mejorando, pero no crean también que ustedes tendrían que usar un polinomio muy complejo o de repente un polinomio, o uso el tercer polinomio porque se va a ir mejorando los de atrás. No, depende de las condiciones de su problema. Tampoco usted puede exigir tentar usar técnicas muy complejas, depende del problema que usted quiere solucionar. Entonces acá viene toda la serie de tipos de polinomios que pueden haber. Eso es todo lo que nos piden. A ver, déjenme verificar su sumilla. ¿Cierto? Ecuaciones, métodos directos, interpolación y aproximaciones de funciones. Hasta ahí piden. Bueno, las otras cosas son ya de programación que estamos mirando en el laboratorio. Ok, eso sería todo por ahí. Entonces ahora vamos a comenzar conversando del primer texto que yo les he colocado ahí en el Google, en el Classroom. Antes de eso también, antes de empezar ahí, la asistencia, por favor, ya está aquí para que lo llenen. Tengo 3 personas que me devolvieron la tarea, no era necesario, pero bueno, tampoco les había avisado. Me parece que tal vez ellas no puedan escribir en la hoja de asistencia. Me indican aquí en el chat si alguien tiene problemas. Entonces pasen de una vez van colocando sus nombres ahí en la asistencia, por favor. A la hora del descanso ya yo me encargo de pasarlo al Zoom, que ayer me había olvidado. Entonces ahí les dejo la asistencia ya para que empiecen a llenar, ¿ya? Bien, entonces ahora sí vamos a ir mirando aquí la hoja un ratito, abrir archivo. Debe ser. Ya. Bien. Bueno, este tema es un tema introductorio porque la verdad, finalmente nosotros vamos a ser más exactos con nuestros resultados, pero es bueno comentar lo que pasó o la forma en la cual se fueron dando estos temas sobre sistema de numeración posicional, ¿no? Aquí lo que se va a tener es un conjunto de símbolos, reglas, principios, ¿no?, que van a permitir representar correctamente los números. Apareció, por ejemplo, lo que ustedes normalmente conocen, que es la numeración de base 10, ¿no? Y este ejemplo que acá muestro gráficamente lo que quiere es mostrarles a ustedes cómo que fue aquella idea, ¿no?, de llamar o hablar o decir que tenemos una numeración de base 10. Entonces, por ejemplo, acá yo coloqué 10 palitos, ¿no? 12 palitos. Con estos 2 adicional, acá hay 12 en realidad, ¿no? 12. Y entonces, ¿cómo nace de base 10? Significa de que usted va a ir tomando grupos
con 10 elementos, en este caso los 10 palitos, ¿no? Acá hemos tomado 3 aquí, 6, 9 y al final 10. Entonces usted agarra y eso lo va a encerrar. Y ese es un grupo de 10, ¿no? Entonces tenemos un grupo de 10. Por tanto, se coloca 10 a la 1. ¿No? Es un grupo de 10, base 10, se pone 10 abajo y 1, un grupo de 10. Aquí quedó suelto, quedó solos. No puedo hacer un grupo de 10. Entonces pongo 10 a la 0. No pude hacer aquel grupo de 10. Luego coloco aquí entonces que solo tengo uno grupo de 10, ¿no? De este tipo. Y tengo 0 grupos, pero de 2 unidades. Por tanto, se escribe 1 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0 y eso me va a dar 12. O sea que si yo colocara 10 más y ya ahora tendría 22, ¿no? Vamos a borrar aquí. Ahora vamos a quitar. Ya no va a ser 12. Ahora le voy a poner 10 más aquí. ¿Cuántos tengo hasta ya? 3, 6, 9, 10 ya. Los encierro. Entonces lo que va a cambiar aquí, estoy considerando ahora todos los palitos y aumentaron 10 más. Ya no va a ser un grupo del tipo 10 a la 1, sino van a ser 2. Entonces este acá aumentará en el número 2. Por tanto, aquí tendría 22, ¿no? Entonces, así nace la base 10, que yo, todos mis objetos que tengo alrededor, los empiece a agrupar de 10 en 10. Estoy siguiendo una situación similar, ¿no? Aparece la base 2. Aquí escribí, ahora estoy usando 2, acá están los palitos que están ahí medios, parece que estuvieran chocando con las circunferencias ahí, ¿no? Con las elipses, que parecen elipses, ¿no? Entonces acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 palitos también, ¿no? Pero pues ahora ya no lo voy a encerrar. Son 12. Ya no los vamos a encerrar de 10 en 10 porque ahora cambió la base y la base es 2, ¿no? Ahora se les va a encerrar de 2 en 2. Entonces aquí, como ya son, la base es más pequeña y acá se nota mejor, ¿no? Porque si yo empiezo a hacer de 10 en 10 en 10, para yo encerrar aquí arriba y tener uno de 10 al cuadrado, tendría que tener varios 10 para poder encerrar uno solo, ¿no? Entonces, por eso que yo ahí trabajé con un número pequeño. Pero aquí ya en la base 2, por ser la base más pequeña, van encerrándose de 2 en 2. Entonces aquí se encerró una primera. Ven ahí, solamente 2. Listo. Cerramos un grupo de 2. Aquí cerramos de nuevo un grupo de 2. Igualmente aquí, un grupo de 2. Y listo, ¿no? Todos han sido encerrados al inicio en grupos de 2. Inicialmente. Ya. Pero ¿qué pasa? Como todavía puedo seguir encerrando de grupos de 2, tengo que continuar. Entonces se empezó a encerrar ahora sí. Encierro aquí, porque ahí tengo 2. Entonces, todos son grupos de 2. La base 2 es eso, encerrar todo en grupos de 2. Aquí nuevamente cierro, grupo de 2, y aquí cierro, grupo de 2. Pero todavía puedo seguir encerrando. Entonces es por eso que acá se colocó otra curva más, porque puedo encerrar de 2. Pero ya no puedo más porque tendría que tener aquí otro conjunto de la misma forma como este conjunto aquí verde, ¿no? Para poder lograr 2.
y para poder cerrar todo en un solo conjunto. Entonces se ve la diferencia, ¿no? Entonces yo tengo que ir encerrando de 2 en 2. Pero como hice 3 veces esa situación de encerrar en grupos, entonces se coloca 2 y se coloca en la parte superior 3. Aquí, por ejemplo, lo hice 2 veces, entonces coloco 2 abajo y coloco 2 arriba. Y luego, pues, voy colocando, ¿no? Tengo grupos de este tipo 2, 3, 1 nada más, ¿no? Tengo un grupo de este tipo 2, 2, solamente 1. Mientras que los restantes no tengo. Ni 2, 1, ni 2, 0. Pero al hacer esto aparecen delante 1, aparece 1, aparece 0, 0 y es entonces la escritura de aquel número en base 2. Escritura binaria porque en base 2 solamente ingresa el valor 0 y 1, ¿no? Mientras que aquí en la base 10 va de 0 a 9, ¿no? Entonces, esa fue digamos, lo que inicialmente las personas que empezaron a estudiar vieron, ¿no? De ahí que nace la base 2, la base 3, la base 4, en agrupar los objetos según el número de base, ¿no? Obviamente este sistema es engorroso porque esta forma de hacerlo, ¿no? De ir contando y agrupando, pero así se inició, así se inician las cosas, ¿no? Ya se fue mirando de que lo mejor de todo era, si yo lo tenía en sistema decimal, que era el más práctico, entonces yo lo podía pasar a base 2 haciendo varias divisiones, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, a las potencias, dicen, de 2, que dan la posición de los 1 en el numeral, se les llama valores de posición. Se dice que un sistema de numeración que usa valores de posición es un sistema posicional. De ahí sale ese nombre, ¿no? Entonces, ¿qué hemos notado? Hemos notado que cuando yo trabajo con base 2, los únicos números que van participando son el 1 y el 0. Y es lo que se llama como dígitos binarios. Entonces, por ejemplo, aquí, hablando con respecto a posición, que es lo que acá menciona, ¿no? Si yo tengo este 1 en la parte superior, en realidad los valores de posición me los van a dar las potencias de 2, ¿no? Voy mirando, ¿no? Si acá está el 1, entonces yo cuento 1, 2, 3, 4. Entonces es 2 elevado a la potencia 4. Eso es lo que se va observando. Si yo veo aquí la posición donde están los 1, porque dice que los 1 realmente son los que me van a dar cierto la posición, ¿no? Porque los otros al final son ceros. Entonces, coloco aquí el número 2, cuento el que está detrás del 1, que es solamente el 0, por tanto la potencia es 2 a la 1. Entonces, de esa manera se pueden ver esas posiciones, esos valores de posición. Sin embargo, de los sistemas posicional, como mencioné, el más usado es el sistema decimal. Todos trabajamos con sistema decimal, pero las computadoras no lo hacen. En el sistema decimal algo parecido, ¿no? Valores de posición son los dieces elevadas a las potencias, ¿no? Igual, ¿no? Si acá es 5, uno cuenta acá 1, 2, entonces es 10 elevado al cuadrado. Si aquí tiene 8, cuenta el que está detrás, que es 1 nada más, y pone 10 a la 1. Y si acá mira usted el 4, entonces también, ¿no? 4, entonces es 10 a la 0 porque no hay nadie que está tras del 4. Y uno puede escribir el número 5 por 10 al cuadrado, más 8 por 10 a la 1, más 4 por 10 a la 0. Claro que nosotros no hacemos esto, ¿no? No colocamos 10 abajo, entendemos que estamos en la base decimal. Entonces, se omite ese 10 y simplemente se escribe 584, mientras que en las otras bases no. Entonces aquí tenemos la conversión, ¿no? Conversión dice de la parte entera porque
Si bien es cierto, nosotros vamos a tener número real en general, pero por ahora vamos a hablar de la parte entera, en otras palabras, de un número entero. De un número real del sistema decimal al sistema de base B y viceversa. ¿De qué se hace para convertir? Tener que agrupar, como lo hicimos en la parte inicial, va a ser complicado. Entonces ya la parte matemática encuentra que tomamos este número entero, ¿no?, que queremos pasarlo a esa base B, va a consistir en dividir. Entonces empieza a dividir. A entre B, ¿no?, divide. Tiene acá su A, pone acá su B y lo divide. Supongamos que C1 es aquel valor que voy a multiplicar a B y me va a dar un cierto resto. O sea que aquí va a haber un número que sería ese producto, no lo voy a colocar, apenas lo voy a marcar nada más. Digamos acá hay un número, ¿no?, y me va a dar un resto, que es lo que me interesa, que le llamo R1, ¿no? Entonces A es igual a B por C1 más R1, ¿no? Ahora entonces, tomo el C1, que está aquí, y lo vamos a dividir entre B nuevamente. Entre B. Luego me va a dar un C2. Y entonces acá nuevamente va a haber un producto que se va a trabajar con C1 y que me va a dar como resultado un R2. Y así sucesivamente. Va dividiendo nuevamente con B, la misma situación, acá un resultado de producto, por acá un C3 y un resto. Por acá un valor y acá un resto R3. Entonces se va a repetir eso hasta que yo tenga un C y 0, ¿no? O sea, ya no haya más. Por tanto, voy a tener solamente B por 0 más RI y todos los R que están aquí, R1, R2, todos ellos, me van a formar el número en la base B, porque ahora yo estoy buscando tener un resultado en la base B, ¿no? Entonces se repite todo ello hasta obtener un cociente C sub I igual a 0 con residuo RI. Luego el elemento, bueno, estaba en la base 10, como les digo, acá le hemos puesto 10, pero normalmente no se pone, ¿no? Apenas para no olvidar que estamos en la base 10, me va a dar como resultado en otra base, en la base B, todos los restos. O sea, a mí lo que me interesa son los restos, en otras palabras, ¿no? Entonces, consideramos exactamente eso, ¿no? Tenemos 563 aquí. 563. Creo que acá no nos va a dar espacio. Vamos a borrar. Vamos a hacerlo por este lado. $563 entre 2. Entonces usted tiene que ir haciendo las operaciones. Acá ya se ve todo corto, ¿no? Pero usted tiene que ir haciendo acá, ¿no? 4, 16. Entonces coloca aquí 8. O sea, el resto tiene que ser un número pequeño. El más pequeño posible. Entonces no puede terminar y solo decir el resto es 16, ¿no? Y hay que continuar hasta que llegue al final. 16, acá sería 0, bajo el 3 y ahí le pongo 1. 2 y queda 1, el más pequeño, el primer resto, ¿no? Entonces por eso acá se dice que 563 es igual a 2 por 281 más el resto 1. Está separando el resto. Luego entonces vuelve a hacer lo mismo. Entre 2. Tendría 1 y 2, 2 aquí, 0.
tendría 4, 0, y me quedaría entonces resto 1. Tendríamos entonces, faltaría el 0, ¿no? Tendríamos entonces 281, que es igual a 2 por 140 más 1. Ahí tenemos la siguiente división. Continuamos. Aquí es más que evidente, ¿no? 70, y me quedaría resto 0. ¿No? Ahí está, entonces tendríamos ahora aquí. ¿No? Continuamos dividiendo entre 2, evidente también, 35, resto 0. Continuamos dividiendo entre 2, y ahí sería menos, ¿no? 17, que es el más cercano a 35. 17, tendríamos 34, bajo una unidad aquí. Listo, ahí ya queda. Nuevamente entre 2, el más cercano, 8, ¿no? 8 por 2, 16. Entonces resto 1. Continuamos. Entre 2, 4, resto 0. No podemos quedarnos ahí, porque no olviden de que yo tengo que, al final, tengo que considerar todas las posibilidades hasta terminar mis divisiones, ¿no? 2 nuevamente, resto 0. 2 nuevamente, 1, ¿no? Resto 0. Dos nuevamente, 0. Ya no hay más. Si pongo 1, me sale 2, 0. O sea, yo ya llegué al 2 por 0. Ya no tendría más que avanzar. Resto 1. Entonces empiezo ahora con los restos. Tendríamos este resto 1, este 0 de aquí, este 0. Entonces vamos yendo de aquí para arriba, en otras palabras, ¿no? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Entonces ya la matemática encuentra un camino, ¿no? Que el camino son estas divisiones sucesivas. Y voy colocando, ¿no? El número 1, 1, 2, 3 ceros que están aquí adelante. Luego viene el 1, 1, 1, son 2 unos que están aquí. Luego vienen 2 ceros y finalmente 2, 1, en base 2, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la estrategia, ¿no? Para encontrar su número en base 2, ¿no? Y ya no tener que hacer esta historia, ¿no? Agrupar, 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 ¿no? Era un poco enredoso, ¿cierto? Qué interesante la matemática, ¿no? Como ella puede, aquello que las personas hacían, él lo traduce en una forma más simple, ¿no? Ok. Ahora, tenemos, para convertir un número entero, a ver un ratito, perdí mi cursor, ahí está. Voy a ponerle rojo, acá está. Para convertir un número entero A de un sistema de base B a sistema decimal, se multiplica cada dígito de A por la base B elevada a una potencia igual a la posición
del dígito, tomando como posición 0 la del dígito más cerca a la derecha. La suma da el equivalente en decimal de esta manera. Entonces ahí lo que está tentando ahora es en el caso contrario, ¿no? Como todo está en función de los valores de posición, porque son las potencias las que me dan, que esos son los llamados valores de posición, ¿no? Entonces dice, si yo tuviera un número como este de aquí, a su n menos 1, a su n menos 2, apenas los n-1, n-2 me está indicando la diferencia entre ellos, ¿no? A su 1, a su 0 en base b, entonces vamos tomando el a su n, ¿no?, multiplicado por b a la n, ¿no? El a su n menos 1 multiplicado por b a la n menos 1. Aquí, perdón, un ratito. Ya. 2. Ya. Como este tiene a su 0, yo creo que he contado mal. No, está bien. Porque este de aquí tiene hasta a su 0, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esta, ¿no? Tomas de aquí para adelante y cuentas cuántos te quedan, como les estaba diciendo arriba, ¿no? Entonces, como el 1 hasta n-1 me está diciendo que aquí hay n-1 valores, pero como tengo el a sub 0, ahí sería n, ¿no? Entonces sería a su n por b elevado a la n. Está correcto. Pensé que no estaba considerado. Si no hubiera estado el a sub 0, ahí estaba mal, ¿no? Tenía que ser n-1. Bien. Igual, a de n-1 iba disminuyendo, ¿no? Lo interesante de esa fórmula es que aquí es n, luego disminuye n-1, así que ya ni tienes por qué contar, simplemente vas tomando cada número en la posición y las vas multiplicando por b elevada a la potencia que va quedando. O sea que el principal es este de acá, el primero. Luego que ya usted tiene esa cuenta, los demás simplemente toma el dígito a n-1, lo multiplica por b disminuyendo una potencia de n por b a la n-1 y así sucesivamente, hasta b sub 0, que es el último, ¿no? Entonces, si yo tengo este número que está en base 2, ya se hace fácil, ¿no? Siempre es cuestión de contar, nada más. Tenemos el número 1, los que están atrás son 2, entonces 1 por 2 a la potencia de 2. Tenemos el 0, colocamos 0, bajamos una unidad a la potencia, sería 2 a la 1. Colocamos ahora el 1, multiplicamos por 2, ahora le corresponde una potencia menos 0, y tenemos el número en base decimal. Entonces, esa parte, como ustedes pueden observar, no hay ningún problema en hacerlo, ¿no? Es fácil. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está bien? ¿Están entendiendo? ¿No hay ningún problema? Hasta ahora está claro, profesora. Ya, ok. Cualquier cosa me están avisando. Cuando me ponen un mensaje ahí, yo entiendo que algo me están diciendo. Entonces, dejo de hablar y veo el mensaje. Ya. Bueno, vamos a entrar a un descanso para poder hablar ahora de lo que es el real en sí. Por favor, vamos a entrar a un descanso porque les digo la verdad, recién voy a desayunar. Bien, vamos a continuar. Ok, entonces vimos hasta aquí. Ahora dice, convertir parte fraccionaria de un número real del sistema decimal a un sistema, esto de acá está mal, después lo corrijo, a un sistema de base B. Ok. Vamos a suponer que ese número en realidad comparte entera y parte fraccionaria, ¿no? Podría ser un número real cualquiera, pero bueno. Supongamos que este es el número, se va a pasar a la base B, entonces dice se multiplica por la base B, ¿no?, ese número. El resultado tiene una parte entera E1, que le va a llamar E1, y una parte fraccionaria, que le va a llamar F1. Se multiplica, perdón,
compartiendo su pantalla. No le estoy compartiendo, disculpen. Disculpen ahí. Me olvidé que había dejado de compartir. Ok, entonces decíamos así. Vamos entonces a ver cómo convertir aquella parte fraccionaria de un número real a un sistema de base P, ¿no? Entonces supongamos que ese número, a ver, déjenme ver aquí, ok, que ese número, esa parte decimal, está escrito como x a la 10, ¿no? Siempre el 10 para no olvidar que estamos en base 10, ¿no? Pero en realidad es algo que no se usa. A un número de base B. Entonces se multiplica por esa base B. Por esa base B se va a multiplicar aquel número. Y después él nos va a dar como resultado una parte entera y nuevamente una parte decimal, o lo que llamamos fraccionaria, ¿no? Se multiplica entonces luego esa parte fraccionaria F1 nuevamente por aquella base B y se obtiene nuevamente un número entero, una parte entera que le llama SU2 y una parte fraccionaria que le llama F2. Y se repite el proceso, ¿no? Se continúa el proceso un número suficiente de veces, eso depende del número, o hasta que f de i sea igual a 0 para algún i. Y luego entonces, en aquella base B, aquel número que ha sido analizado, va a tener la forma de 0.E1, E2, E3, E4. O sea, las partes enteras en base B. Por ejemplo, tomamos un número simple, 0.5 en base 10. ¿No? Lo multiplicamos entonces, queremos al sistema binario, lo multiplicamos por 2 y resulta E11, F10. Entonces reconocemos quién es F1 parte entera y F1 la parte fraccionaria 0. En este caso no hay nada más que hacer porque evidentemente llegamos a F10, a parte fraccionaria nula, y entonces ya tenemos cómo sería la parte binaria, ¿no? Colocamos el 0 y colocamos la parte entera E1, que en este caso es la unidad. Entonces por eso es que aquí aparece en sistema binario el número real 0.5 que está en sistema decimal como 0.1 en base 2. Entonces es eso. Veamos otro caso. Tomamos esto también, número fraccionario, o sea, número fraccionario quiere decir que es la parte real de 0 punto y todos los valores que vienen después, al sistema binario nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, como la base es 2, sistema binario, lo multiplico por 2 al número, 0.2 por 2. Me resulta 0.4. Entonces, de ahí es donde yo saco quién es el E1, parte entera, que en este caso es 0, parte fraccionaria, 4. Tenemos aquí entonces el siguiente resultado. Volvemos a tomar, pero él dice la parte fraccionaria, que es solamente 0.4, porque bueno, en este caso coincide por el hecho de que E1 es 0, ¿no? Entonces, tomamos la parte fraccionaria 0.4, nuevamente por 2, y me resulta 0.8. Y entonces reconozco quién es la parte entera, E2, que sigue siendo 0. O sea, prácticamente podemos decir, entre comillas, que no tiene parte entera, ¿no? No hay un número que no sea diferente de 0. Y acá la parte fraccionaria. Reconocemos ellos dos, 0 y 8. Aquí ya va a cambiar la cosa, porque ya tomando la parte fraccionaria, que es 0.8, lo multiplico por 2 y ahora sí va a haber realmente una parte entera, porque el 0.8 multiplicado por 2 es 1.5.
6, ¿no? Entonces, tendríamos acá 1, L3 y 6, LF3. Nuevamente reconocemos. Aquí ya se ve la diferencia, ¿no? Porque parte fraccionaria es solamente 6, o sea, 0.6. Entonces ya no va a ir acá otro valor. No le voy a poner 1.6 porque ya le estaría colocando la parte entera. Y no quiero, solo quiero la parte fraccionaria. Entonces le corresponde 0.6. Multiplico por 2 y me da 1.2. Aquí está. Entonces me quedaría aquí que el E4 es el 1 y el F4 es el número 2. Tenemos nuevamente, separamos esa información. Listo. Ahora, ¿qué corresponde? Parte fraccionaria, 0.2, porque el F4 es 2 y aún no hay un 0. Entonces colocamos 0.2, parte fraccionaria, y lo multiplicamos por 2. Me da 0.4. O sea que yo voy a repetir, ¿no? Estamos observando que este resultado final de 0.2 se está repitiendo aquí. 0.2 por 4. Entonces, creo que es evidente, ¿no? Que ya no tendría que volver a repetir porque eso me está diciendo que en este caso su representación en el sistema binario es indefinido. Va a tener varios puntos suspensivos porque se van a ir repitiendo. Yo voy a llegar siempre, voy a partir de 0.2, voy a llegar a 0.4, a 0.8, a 1.6, 1.2 y entonces estoy repitiendo esa situación, ¿no? Los números van a volverse a repetir, yo ya no tengo por qué continuar. Entonces yo me quedaría prácticamente indicando, usando L1, que es 0, ¿no? Iría este primero, L2 que también es 0, iría luego E2, 0, L3 que es 1 y L4 que es 1. Es 1, ¿no? Esos 4. Entonces tendríamos acá 0 punto. Los dos primeros, E1, E2, son ceros. Los siguientes son unos, E3 y E4. Y vuelvo a repetir. 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente. Por eso es que acá en la parte superior nos dice de que usted debe de continuar un proceso suficientes veces, como es ese, o la otra opción es que f de i sea 0. Entonces, ahí le correspondía pues el que ya habíamos hecho varias veces y observamos que se está repitiendo y pues ya son suficientes veces para yo ya no continuar más, ¿no? Y entonces acá le corresponde poner punto suspensivo porque esto se va a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y al final la base 2. O sea que no solamente tenemos esas expresiones cuando nosotros escribimos el 0.3 en base decimal, ¿no? Y a veces dicen es periódico, ¿no? Le ponen una línea acá. O sea, 0.3, 3, 3, 3, 3. O sea que eso se va a dar también en otras bases. Obvio que también, ¿no? Como este caso. Entonces, lo que está pasando. Bien. Ahora, si usted quiere pasarlo al contrario, ¿no? Si usted quiere pasarlo de la parte fraccionaria en sistema binario a sistema decimal, esa conversión, usted va a repetir el proceso del caso de números enteros. Lo único que va a tener en cuenta es que aquellos valores de posición van a iniciar con este menos 1, ¿no? Entonces, retrocediendo al ejemplo anterior que habíamos tomado, que es 0.5 en base 10 y que nos resultó 0.1 en base 2, eso quiere decir que yo voy a tener que poner acá igual a 1 por 2 a la menos 1, ¿no? Tomo este 1 que está aquí, no nulo, y lo multiplico por base 2, pero esta vez a la potencia menos 1. Entonces, si yo quiero continuar, sería a la potencia
menos 2, ¿no? Y así sucesivamente, voy bajando mis potencias. A diferencia del otro que era subir. Aquí, por ejemplo, es un número aquí decimal, ya él está trabajando parte entera y parte fraccionaria. Entonces dice que lo que se hace, se separa, ¿no? Porque es como si yo tuviera esto, ¿no? Yo lo que tengo es un 13.3125 y entonces yo lo que puedo hacer es ponerle 13, parte entera, más 0.325. Perdón, 31.25. 25. Lo puedo ver así. Ambos en base 10. 13 en base 10, 0.3125 en base 10. Entonces considero primero la parte entera, como ustedes ya saben. Entonces tomamos esta parte entera primeramente y ahí ponemos la división. Ya saben, usted toma el 13, lo divide entre 2, tendría que ser 6, 1, lo divide entre 2, tendría que ser 1, perdón, 3, 0, lo divide entre 2, 1, resto 1, lo divide entre 2 y llegamos al 0. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Cuando ya lleguemos al 0 acá quedaría 1. Listo. Entonces acá tenemos 13 es igual a 2 por 6 más 1, 6 es igual a 2 por 3 más 0, 3 es igual a 2 por 1 más 1 y finalmente 1 que es igual a 2 por 0 por 1. Y entonces ya tendríamos para el número 13, mirando de abajo hacia arriba, su forma binaria. Luego la parte fraccionaria. 0.3125 por 2. Tendría 2 por 5, 10, lleva 1, 2 por 2, 4. Lleva 1, 5. Acá está el 5. 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. 0, 6, 25. Entonces tenemos E1, 0, F1, 6, 25. Ahora la parte fraccionaria es 0.625. Se multiplica por 2. Nuevamente 2 por 5, 10, llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. 2 por 6, 12. ¿No? Tendríamos 1.25. Nuevamente parte entera, parte fraccionaria. Acá está todo separado. Y ahora tendríamos acá 0.25 por 2. Y eso me va a dar 0.5. Entonces, E3 es igual a 0. Reconocemos quién es E3. F3 es igual a 5. Y nuevamente parte entera 0.5 por 2. Me va a dar E4, 1 y F4, 0. Llegamos a F4, 0, que está aquí. ¿No? ¿Y este de aquí? No, este ya no corresponde. Porque este de acá ya nosotros hemos calculado aquí el 0. Será necesario mover uno. No. A ver, vamos a ver. ¿Y cuánto quedaría aquí? 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Sí, este de acá no. ¿Se acuerdan que para la parte real empiezo de arriba? ¿No? A ver, vamos a recordar. Vamos colocando L1, L2, L3, L4, ¿no? Ya, entonces, aquí empezamos con este E1 que es 0. Acá está. 0. Este de acá no está. Yo lo voy a quitar después, ¿ya? No tiene nada que ver. Y ahí quedamos en F4. O sea, no hay ya parte. No hay un F4 no nulo. Ya está nulo. Entonces ya no tengo nada que hacer. Este de acá no sé de dónde me salió. Después lo voy a corregir, lo voy a sacar y
queda lo demás. Entonces, teníamos aquí, de abajo hacia arriba, ¿no? 13 es igual a 1, 1, 0, 1, base 2. ¿Ya? Aquí 0.325 es igual a 0, E1 es 0, 0.0, E2 es 1, E3 es 0, E4 es 1, base 2. Y ahora sí, lo juntamos los dos. 0, 0, 1, 0, 1 está aquí, ¿no? Y arriba es 11, 0, 1, 2 que está aquí. Entonces se puede hacer de esa manera, ¿no? Y así ya evitamos problemas de, si quiero yo trabajarlo todo entero, pues todo junto no voy a poder, entonces, porque las técnicas van en ese orden, ¿no? Parte entera, parte real, en otras palabras. Bien, entonces esto de acá yo lo voy a quitar. Ahora, si usted quiere convertir, como decíamos, al sistema decimal, toma las potencias de 2 negativas, ¿no? Acá hay un ejemplo. Empezamos con el 0. Tendríamos, empezando siempre con el menos 1, dice, esa es la ley, entonces sería 0 por 2 a la menos 1, más 1, voy bajando por 2 a la menos 2. En cambio el otro es al revés, ¿no? Va aumentando las potencias. Perdón, estoy mal. Tengo las potencias que son positivas, van descendiendo en esa forma. Estas son las potencias que son negativas. Recordemos que el menos 1 va primero, detrás le sigue el menos 2, de atrás le sigue el menos 3, ¿no? Entonces, en ese sentido va bajando. Menos 1, le bajo una unidad. Menos 2 le bajo una unidad, menos 3, aparece menos 3, le bajo una unidad, menos 4, ¿no? Tomando aquí 0, 1, 0, 1. Y ahí tendríamos entonces que esto es 0.312510, que es lo que ya sabíamos del ejemplo anterior, ¿no? Apenas era para que ustedes se den cuenta de ese detalle. Ok. Bien. Acá me había olvidado de colocarles un texto, no importa que lo tengo en otro archivo. Y es justamente del manejo de los números en la computadora, ¿no? Entonces, en realidad nosotros vamos a poder tener este tipo de palabras. Ya con la clase de laboratorio del día sábado van a poder ustedes tener una idea más clara. Entonces, en el manejo de los números en la computadora, ¿no? Como ya sabemos, solamente voy a poder manejar una cantidad finita de bits y esta cantidad o longitud varía según la máquina, ¿no? Para una computadora el número de bits generalmente se llama palabra y esas palabras van desde 8 bits hasta 64 bits. Empezamos con los números enteros. Los números enteros van a requerir de al menos una palabra para almacenarse dentro de esa memoria de la computadora, ¿no? Por ejemplo, como vemos acá, podemos tener de repente computadoras con 2 bytes, o sea, 16 bits. ¿Sí? El primer bit registra el signo positivo si es 0, negativo si es 1. O sea que nosotros vamos a tener aquí, ¿no?, el signo. Entonces, cuando nosotros leamos un número, tenemos que ver si empieza en 0 o empieza en 1. Y luego, los restantes, que son los restantes 15 bits, se usan para registrar los números binarios. Entonces, acá tenemos un N1, y en este caso va hasta el N15, porque son 15, ¿no? Ahora vamos a ver si acá están completos, o están solo los 15. 3, 6,
9, 12, 15. Ya, entonces este de acá está pensándose como que el signo es positivo y ya no se colocó ningún número. Hay que tener cuidado porque algunos números que aparecen en mis notas están sin colocar el 0 y el 1 adelante, ¿ya? Entonces hay que contarlos porque están basados en esta forma. 15 que van a ser los números y los de adelante que van a ser el que registra el signo. Entonces acá tenemos 3, 6, 9, 12, 15. Usted está pensando que esto es positivo, ya no le puso nada en base 2. Entonces ya sabemos cómo funciona, ¿no? Este es el más grande, definitivamente, ¿no? Acá se hace una suma. Ya sabemos que es 1 por 2 a la 14, pero todos son 1, así que no le vamos a poner 1 delante. Pero sí sabemos que atrás de este primer 1 hay 14 dígitos y por tanto le corresponde la potencia 14. Al siguiente la potencia 13, la potencia 12, la potencia 11, 10, potencia 9, potencia 8, así sucesivamente, hasta la potencia 0. Y eso de ahí, si no me equivoco, déjame recortar. Si no me equivoco es esto, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos aquí? 15. Sí, está bien. Entonces, esa es una suma, ¿no? Bueno, o usted toma una computadora y lo multiplica, o usa un poco de matemática que me dice que esta suma de este tipo es 2 elevada a la potencia más una unidad, que sería 2 a la 15. Eso es una propiedad matemática sobre 2 menos 1. Bueno, en este caso 2 menos 1 es 1, así que por eso yo escribí aquí 2 a la 15 menos 1. Entonces, usted que quiere puede hacerlo de esa manera, 2 a la 15. Eso es cuando uno hace, en realidad ni siquiera el 2 a la 15 lo podemos hacer nosotros manual, ¿no? Claro, tendríamos que multiplicar cuántas veces el 2, ¿no? Hacer se puede, ¿no? Uno normalmente lo que hace es llevar toda la computadora, ¿no? Ya estamos acostumbrados, por eso yo les digo, no se pueden acostumbrar mucho, porque ¿qué pasaría si ustedes no tienen la computadora a la mano? Ese va a ser el problema, ¿no? Entonces hay que siempre manejar la matemática un poco que nos ayude, ¿no? Ya, entonces voy a abrir el otro archivo. ¿Hasta ahí está bien? ¿Alguna duda ahí? Sí, está claro, profesora. Ok, voy a abrir otro archivo que tengo aquí. Descartar. Es que se está buscando PDFs. Un ratito. Ese no está en PDF. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo había cambiado. Ajá. Ya, después lo voy a juntar en uno solo y lo voy a colocar también en el Classroom, ¿ya? Ya. Entonces decíamos lo siguiente. Estos números enteros requieren de al menos una palabra para almacenarse dentro de la memoria de la computadora. Si el tamaño de la palabra de la computadora es 2 bytes, 16 bits, el primer bit registra el signo, que es positivo si es 1 o negativo, perdón, si es 0 y negativo si es 1.
y los restantes bits van a ser los que van a registrar el número en sí, que va en el rango de 00, K3, 6, 9, 12, acá deben estar los 15. Déjenme contarlos. 3, 6, 9, 12, sí, los 15, o el 111. Y de ahí había ese dato de que si el más grande que registra es el 111, entonces es el número decimal 32777. ¿Y se acuerda que ayer estábamos conversando de eso? ¿Dónde está su clase de laboratorio? Ayer hablábamos de ese 3777. Acá está. Números enteros. Pero ahí hay una observación interesante. 32767 está bien, ok. Pero hay un detalle de que a veces algunas no llegan a este que es un negativo, sino llegan a uno superior porque hacen una conversión, que es lo que les voy a explicar ahora. Pero ahí se nota claramente que el rango de los enteros llega hasta el 32767. O sea, podemos concluir de que nosotros lo que tenemos es entonces en los enteros la palabra de 2 bits, 16 bits, uno para el signo y lo restante para el número. Y podemos concluir esto. Un segundo. Mi batería se está bajando ya. Un ratito, voy a sacarla. Voy a conectar aquí la batería. Ya. Entonces, tenemos, conforme acabamos de mostrar aquí, ¿no? El mayor entero positivo posible sería el 32767 y el menor entero negativo posible sería menos 32767, ¿no? Por lógica uno asume eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Acá hay un detalle interesante. La mayoría de las computadoras usan el llamado complemento a 2 para almacenar los números negativos, lo cual consiste en cambiar la interpretación de la polaridad en los dispositivos magnéticos e incrementar en 1 el resultado obtenido. Esto hace que su rango se incremente en una unidad. Y entonces ya no sería el número más pequeño, el 32767, sino sería el 32768, menos 32768. Ahora, a lo que pasa es que, dice, si yo veo acá el 000, el más pequeño, entonces, ¿qué hace la computadora? Algunas computadoras toman ese número y dice, para ver el negativo más pequeño, van a cambiar, a ver, déjenme ver acá. 3, 6, 9, 12, 15, ya le puso la polaridad. Ya tiene el término cero adicional, ¿no? Porque acá tiene el símbolo de disculpen aquí, de positivo le ha puesto el 0, ¿no? Aquí adelante, por eso que acá aparecen los 3, 6, 9, 12, 15, los 16. Pero para ver los signos, ¿cierto? Pero a la hora que ha cambiado lo que viene a ser la polaridad, ¿pato? No. A ver, un ratito. Ah, ya.
Hay algo que no estoy entendiendo aquí. Sí, pero este debería de ser. Porque este uno no se ve así. A ver, déjenme pensar un ratito, hacer una cuenta. Ya, menos. Déjenme hacer una cuenta porque me parece raro esto. Algo raro. Eso está bien. Hay algo raro aquí. Vamos a darnos un descanso de 10 minutos para revisar yo. Denme unos 10 minutos para revisar porque hay algo raro ahí escrito. Tengo que verificar, ¿ya? Ok, ¿cómo se quita, por 10 minutos, por favor. Ya vamos a continuar. Ahora les voy a explicar dónde está la cosa rara ahí. Estamos en eso. Ok. Ya estamos presentando. A ver. Ahora les explico. Aquí, en la parte de la polaridad, él es bien claro, ¿no? Dice, conforme a esto, el mayor entero positivo posible sería este y el menor entero sería este. Ok, todo bien. Pero la mayoría de las computadoras usan el complemento a 2 para almacenar los números negativos, los cuales consisten en cambiar la interpretación de la polaridad en los dispositivos magnéticos e incrementar en 1 el resultado obtenido. Esto hace que su rango se incremente en 1 para que sea menos 32,768. ¿No? Ya, ahora, ¿dónde está el detalle que yo observé en esta escritura que está aquí? Ya, ok, miramos este 00 y como les dije, algunas cuentas están considerando el signo, otros no. Empezamos por ese detalle, entonces contamos los ceros o los unos que hay. Tenemos acá 4, 8, 12 y 16. Él está con el signo positivo, ¿no? Ya, entonces el de adelante es el 0. Luego acá contamos y tenemos lo mismo. Voy a borrar porque estaba ahí haciendo cosas. La contradicción está aquí, en la polaridad. Vamos a olvidarnos de estos números que están aquí un ratito. Vamos a olvidarnos de estos dos mejor, un ratito, después regresamos ahí. Entonces dice, los números positivos se registran así. Tendríamos acá 0001, 2. El signo, ya saben, el de adelante, para que sea positivo, van los ceros adelante. Y el número 32767, que ya sabemos que son todos iguales a 1, todos positivos. Ahora, el detalle es, dice, en que nosotros vamos a buscar el negativo, ¿no? Entonces, para los números negativos, dice, la polaridad se invierte. Los ceros se cambian por unos y los unos por ceros. Ya, ok. Entonces, y se le añade un 1 al resultado. Y ya. Entonces ahí es el detalle. Este de acá cambia
cambia 1, así sea el signo, pero cambia porque ya el signo está cambiando. Y los restantes también cambian. 1, 1, 1, así sucesivamente. 1, 0. Le aumento el 1, le añado el 1. Entonces donde está el 0 ya no va a estar 0. Tiene que ir porque les tengo que añadir la unidad. Tiene que ir 1. 1. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 1 menos 1, 10. El signo negativo. Lo mismo sucede con el 32767. ¿No? Le cambiamos el 1 y le cambiamos aquí el 0, 0, 0, sucesivamente. Todos son ceros, pero como le tengo que incrementar una unidad más 1, ahí es donde quedó el 1 aquí. Ya. ¿Dónde está mi contradicción? Que acá me decía que era el valor y acá que es menos 32,767. Esa es la contradicción. No debe de ser menos 32,767, debe ser menos 32,768. Entonces ahí hay una cosa media rara, pero lo que la polaridad hace es eso. Entonces yo voy a verificar estas cuentas con bastante cuidado. Bueno, T0 no hay problema, este no creo que sea. Voy a verificar, acá también voy a verificar y coloco los valores reales. Hay que verificar estas cuentas como números en binario, ¿ya? Entonces ese es el detalle, pero lo quiero verificar de todas maneras. Por entendimiento debería de ser como ellos han dicho, el menos 32,768. Esa es una teoría que yo tomé de ahí de un libro, ¿no? Pues teóricamente debe ser eso. Entonces lo que yo voy a hacer es verificar sacando esas cuentas ahí. Porque inclusive al ojo pareciera que debería de dar un valor de ese tipo, pero como lo estoy viendo medio extraño, mejor lo voy a verificar. Pero la idea de la polaridad es esa. Toma todos los que están acá adelante y cambia en unos. Y le aumenta una unidad. Y con eso se concluye que en realidad los valores están entre estos de aquí. 38,768, perdón, acá debe ser coma, no es 32,768 y 32,767. Entonces eso me queda por verificar y yo les envío el correcto. Y cualquier cosa les aclaro si hay que aclarar ahí. Bueno, entonces el tamaño de palabra de la computadora es de 4 bytes. Si el tamaño fuera de 4 bytes, 32 bits, el campo correspondiente es conocido como entero largo, pues el rango se incrementa sustancialmente. Estaría ahora entre millones, 2 millones y tanto. Si es que fuera la máquina estuviera trabajando con el complemento a 2. El asunto es ese en conclusión, ¿no? Si mi máquina tiene el complemento a 2, voy a agregar un número adicional en los negativos, ¿no? Ya no acaba con el 647, sino acaba con el 648, ¿no? O sea, uno más señal. En conclusión, por ejemplo, acá dice representar el número en sistema decimal para el sistema binario en una palabra de 16 bits. La misma idea que hemos ido viendo, ¿no? Ir dividiendo entre 2, ¿no? Acá está más reducido. Toma el 28,345, lo divide entre 2, le sale un resto 1. Toma el 14,172, lo divide entre 2, le sale un resto 0. Igual, divide 70,86 entre 2, le sale el resto 0. Y así sucesivamente. Entonces vamos mirando ahí. Es bien extenso. Este 6 debe estar aquí. Este 13 debe subir aquí y este 6 debe estar abajo. A ver, vamos a ver. Aquí estoy en el journal, no voy a poder arreglarlo, pero acá debe de ser el 13. Ahora yo lo corrijo y lo vuelvo a colocar el archivo. Este no debe estar aquí. Acá debe ser 6. 0. 3, 1, 1, 1 hasta que llega al 0, ¿no?
Entonces va de aquí para arriba. 1, 1, 0, 1. Acá está, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 nuevamente. 1, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 1, 3 veces y 0, 0, 1. Acá está. Entonces de eso ya nosotros sabemos que se puede hacer de esa forma, ¿no? Ya. Ahora aquí tenemos un número para que ustedes lo representen. Esto queda de tarea. No se olviden que vamos a poner las tareitas porque estamos todavía en este mes trabajando con Classroom. Entonces este va a quedar de tarea para que ustedes reconozcan y me lo escriban ahí. Y acá tenemos otro resultado, pero esta vez es del número negativo. ¿Sí? Aquí también debe ser 712, 0. Entonces esto lo eliminamos. Dice que uses el complemento a 2. Si no te dice el problema que uses complemento a 2, no usas. Ahí dice que uses complemento a 2. Igual, se va dividiendo, pero miren que acá se toma la parte positiva, ¿no? Se tomó la parte positiva, se hace toda la división correspondiente entre 2 y acá tenemos la parte positiva, ¿no? Y para convertir en negativo, él, por ejemplo, simplemente ha tomado el menos aquí. O sea, ahora yo quiero el negativo. Entonces pongo el menos aquí y pongo el menos aquí. Eso es lo que ha hecho en esta línea. No ha hecho otra cosa. Es el mismo número. 10, 11, 0, 0, 10.000, 1. Es el mismo número. Solo le puso el menos adelante. O sea, no está haciendo nada. Pero lo que dice es que teniendo el positivo, ahora yo quiero el negativo. Entonces van a ser así los cambios, ¿no? Tenemos los números, dice, completamos el valor a 15 caracteres. O sea, usted toma acá 3, 6, 9, 12. Faltaron. O sea, de aquí para adelante solo hay 12 dígitos. Entonces, como usted le está pidiendo en 16 bits, entonces le completa, ¿no? 15 porque tiene que colocar el signo aparte. Entonces, solo coloca 3 ceros. Por eso dice, solo completa 15. Le cambia la polaridad. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Vean cómo se está cambiando. 1, cambió a 1, cambió a 1, cambió a 1, cambió a 0. Le sumamos el 1. Le sumó el 1. Quedó todo, pero al final donde está el 0 ahora quedó 1. Y esta vendría a ser su representación, ¿no? Le pone el signo, menos, le pone el signo. Y colocó ahí, ¿no? Igual tenemos aquí, ¿no? Identificar que el número entero decimal está representado en la siguiente palabra de 16 bits usando complemento a 2. Tomamos aquí 1, 1, 1, 0, 1, 0. Aquí él está tomando solamente 3, 6, 9, 12, hasta aquí, 13, 14, 15. O sea, de aquí para adelante, ¿no? Los últimos son unos. A ver, ¿qué pasó aquí? Está haciendo otra cosa, a ver, disculpen. Porque aparecen los 3. Acá está bien. Los 3, 1, 0, 1, 0, 1. No. Acá le restó 1. Está errado aquí, ¿no? 1, 1 está ahí, está bien. 0 está bien. 1. De aquí para adelante. Este 1 está mal. Debe ser 0, 0. Acá debe ser 1, 1. Está errado, está errado. Este está errado. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. El valor sin signo, porque acá dice sin signo. Entonces debe ser 1. Vamos a escribir aquí. A ver qué pasó. 1, 1, 1. Ya 3 unos.
0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Es eso, ¿no? Sin signo. Ya. Le resta 1. Si le resta la unidad porque le tiene que quitar, entonces ya no quedaría como dice ahí. Hay que restarle y me quedaría todo lo mismo, pero sin el 1 al final. ¿No? Sin el 1 al final. Y luego hay que cambiarlo. Cambiamos la polaridad. Acá tendría que ser 0, 0, 0, acá 1, acá 0, acá 1, 1. Está errado esto, ¿no? Menos 24, 27. Está errado. Hay que corregirlo. Tendría que ser 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿No? Ya. A ver. Aquí tenemos el 0, me debe de quedar atrás. Ya. 14. No empieza en 14. De aquí para adelante debería de ser 13. De aquí para adelante debería de ser 12. A ver. Ese es el 12. Ya, entonces sería menos 2 a la 12ª, porque acá aparecía con 11ª. Más, ¿qué más? Aquí para adelante son 3, 6, 9, 10, 11. O sea que de acá debe ser 3, 6, 9. El siguiente que está ahí, el otro 1 debe ser 3, 6, 8. 2, 8. Estoy sacándole la cuenta ahí. Más. El siguiente es 3, 5. 2 a la 5. Dos a la 5. Y el último es 2 a la 0. A ver, déjenme contar aquí. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Está bien. Está bien. Entonces no es este número. Sale un número más grande. 4897. Acá hay que cambiar. ¿Ya? Voy a hacer los cambios respectivos entonces. ¿No? A corregir ahí. Bien, hay que hacer corregir esos errores para que esté correcto, ¿no? Hasta ahí hay que verificar esto, ¿no? Entonces esta tarea la voy a dejar pendiente para la otra semana, para verificar primero las cuentas que están mal ahí. Voy a verificarlo bien, de ahí ustedes lo leen. Cualquier cosa lo conversamos el sábado.